Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la ley de los gases de Gay-Lussac. Y bueno, en primer lugar, Louis-Joseph Gay-Lussac fue un físico y químico francés nacido en Santo Leonardo el 6 de diciembre de 1778 y fallecido el 9 de mayo de 1850. Él es conocido en la actualidad por su contribución a las leyes de los gases. La ley de Gay-Lussac es una ley de los gases que relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. En 1802, Gay-Lussac descubrió que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la presión aumenta también, y si la temperatura disminuye, la presión disminuye también. La ley específicamente postula que a volumen constante la presión que ejerce el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. P es igual a K por T, donde P significa presión, K es una constante y T significa temperatura. En resumen, si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Si calentamos un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, las partículas chocarán contra las paredes del contenedor, es decir, habrá más presión. Por el contrario, si la temperatura baja, las partículas se mueven más lento, lo que significa menos presión. La ley se utiliza para comparar dos situaciones, un antes y un después de un gas sometido a ciertas temperaturas. En el antes se da una temperatura y presión primeras, y en el después la presión y la temperatura son diferentes pero proporcionales. Por lo tanto, P1 sobre T1 es igual a K y P2 sobre T2 es igual a K. Por lo tanto, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Tenemos una representación gráfica. En la primera situación, tenemos dentro del recipiente un gas a la temperatura de 300 grados Kelvin y hace una presión de una atmósfera. Atmósfera es una medida de presión además del pascal. Imaginemos que este gas está en volumen constante. Lo pasamos de 300 grados Kelvin a 150 grados Kelvin. Al disminuir la temperatura, la presión es proporcional. La temperatura disminuye y la presión también. Al disminuir la temperatura de un recipiente, las partículas se mueven más lentamente y chocan menos veces contra las paredes, lo que significa menos presión. Donde hay más temperatura, las partículas se mueven más rápido y chocan más veces, lo que significa más presión. Veamos un ejemplo. Un gas ocupa un recipiente de 1.5 litros de volumen constante a 50 grados Celsius y 550 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados Celsius llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 770 milímetros de mercurio? Recordemos que los milímetros de mercurio es una medida de presión. Estas son las unidades de presión con su equivalencia. Originalmente utilizamos el pascal en el sistema internacional. Veamos la solución. Sabemos que T1 es igual a 50 grados Celsius, P1 es igual a 550 milímetros de mercurio y P2 es igual a 770 milímetros de mercurio. Estamos buscando T2. Primero tenemos nuestra fórmula. Necesitamos despejar T2. Decimos que T2 pasa multiplicando al lado contrario y P1 sobre T1 ocupa un lugar dividiendo. Hacemos una regla de la tortilla y queda la fórmula que necesitamos. T2 es igual a P2 por T1 sobre P1. Luego sustituimos nuestra fórmula y hacemos la primera operación, que es la multiplicación. Y luego, como son dos unidades de medida iguales, los cancelamos y quedan los grados Celsius. Por lo tanto, nos queda que T2 es igual a 70 grados Celsius. Cabe destacar que la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin, pero en el problema pide grados Celsius, por lo tanto no lo convertimos. Veamos otro ejemplo con grados Kelvin. Una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 pascales a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura hasta los 25 grados Celsius? Veamos la solución. Sabemos que P1 es igual a 2000 pascales, T1 es igual a 20 grados Celsius y T2 es igual a 25 grados Celsius. Estamos buscando P2. Tenemos nuestra fórmula y hacemos un despeje como el anterior para encontrar P2.
En este caso, debemos convertir los grados Celsius a grados Kelvin. Decimos que la conversión se hace con una simple suma de los grados Celsius existentes, más 273.15. Entonces, T1 es igual a 273.15 más 20, que es igual a 293.15 grados Kelvin, y decimos que T2 es igual a 273.15 más 25, lo que da 298.15 grados Kelvin. Ahora sustituimos. Como en el anterior, hacemos nuestra primera operación, que es la multiplicación, y entonces, igual que el anterior, como tenemos una unidad que es igual a la de abajo, lo cancelamos, y entonces queda que P2 es igual a 2034 pascales.